Sí, te ¿Me oigo escuchas, perfectamente. José? Sí, sí. Estoy aceptando a la gente. Eh, ¿Me oyes tú, Esther? Esther, ¿me oyes? Has quitado el micrófono. Ah, te lo he quitado yo a lo mejor. Vuelve a poner el micro, anda, en el Teams. Que te lo he quitado yo sin querer. Tienes que hacer lo del control mayús. Igual que has hecho antes. Hola, buenos días, Ahora. José, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí. Buenas. No sé si me escucha alguien. Sí, está todo el mundo conectado ya. Si quieres, espera un minutillo y podemos empezar. José, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿tú a mí? Vale, perfecto. Me dice mi compañero que sí, que se me escucha. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, comienzo esta webinar, ¿vale? Queda un minutillo, esperamos un minutillo y empezamos. Si acaso me voy presentando y voy presentando la Oficina de Transformación Comunitaria para aquellos que no la conozcáis. Es una oficina abierta por el INPEFE que, bueno, recibió a través de fondos que ha recibido de los fondos Next Generation, y esta oficina de transformación comunitaria tiene como servicios que ofrece de forma gratuita al ciudadano o a cualquier comercio o empresa de Ciudad Real que tenga interés en impulsar o en conocer qué son las comunidades energéticas, pues la posibilidad o bien de formar parte de estas webinars o de estos actos de difusión que estamos haciendo para que se conozca qué son las comunidades energéticas, o bien servicios de asesoramiento y acompañamiento, que son aquellos en el que en el momento en que ya hay un grupo de personas o personas interesadas en formar una comunidad energética, que sepan que tienen esta oficina abierta al público con servicios de forma gratuita que les pueden orientar y asesorar en cualquier tipo de actuación en el caso de que quieran constituir o que tengan ya constituida una comunidad energética. Somos un equipo de 4 personas. En mi caso soy Esther Arribas, la asesora legal, y están también pues, otros compañeros que desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de comunicación audiovisual, también forman parte de este equipo para poder ayudaros en todo lo que necesitéis. Bueno, esta webinar la vamos a centrar sobre todo en que conozcáis un poquito las comunidades energéticas desde el punto de vista normativo, jurídico. Sí que es verdad que, bueno, intentaré hacerlo en la medida de lo posible, lo más ameno posible, pero sé que es una tarea difícil teniendo en cuenta que lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico. Mi idea inicial es que se os quedéis con una serie de conceptos claros y sobre todo que sepáis las normas o la normativa a las que podéis acudir para el caso de que tengáis o queráis consultar algo relacionado con el tema de las comunidades energéticas, ¿vale? Bueno, pues empezamos ya con el tema en cuestión y vamos a abordarlo, ¿vale? Contexto normativo de las comunidades energéticas. Pues bien, primero debemos arrancar o debemos decir que las comunidades energéticas vienen definidas en dos directivas europeas, una del año 2018 y otra del año 2019. ¿Por qué hablamos de comunidades energéticas y de dos directivas? Pues porque cuando hablamos de comunidades energéticas tenemos que saber que existen dos tipos de comunidades energéticas: las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de energías. Son muy similares, pero tienen diferencias entre ellas que más adelante abordaremos. Pero bueno, para que sepáis
que por eso hay dos directivas, porque la directiva del 2018 viene a establecer una serie de características que deben tener las comunidades de energías renovables, mientras que la directiva del año 2019 lo que hace es desarrollar lo que es una comunidad ciudadana de energía. Aunque luego entremos un poco más en detalle, bueno, que sepáis que la diferencia fundamental, disculpad un segundo, que me está llamando José Manuel y no sé si es por algún problema técnico. José Manuel. Sí, tienes que pasar las diapositivas. ¿Las estás pasando ya? Sí, las estoy pasando, ¿no se ven? No, tienes que irte a la otra pestaña del PowerPoint, a donde te sale todo. La otra pestaña. O sea, lo tienes abierto así como en pantalla completa, ¿no? Sí. Pues cierra eso. Y quédate ahí. Y ahí la vas pasando. Pero es que aquí no veo la pestaña. O sea, abre el PowerPoint normal, como si fueses a editar las diapositivas. Ahí. Ahí las puedes pasar, ¿no? Vale. A ver, pasa la ¿Aquí? segunda. Sí, Vale. ahora sí. Incluso Venga, dándole a la perfecto. flecha de la izquierda o de la derecha en el teclado las puedes pasar. Vale, perfecto. Vale, Venga, pues te pues dejo seguimos empezar. adelante. Venga, gracias. Hasta ahora. Perdonad la interrupción, pero me comentaba mi compañero que no se veían las diapositivas. Entonces, creo que ya está solucionado, así que seguimos adelante. Como os decía, tipos de comunidades energéticas hay dos, arrancan de dos directivas europeas. Las comunidades de energías renovables digamos que tienen un entorno local, están conceptuadas para un proyecto mucho más localizado y sobre todo para proyectos que se centren exclusivamente en energías renovables. En cambio, las comunidades ciudadanas de energías pues es un proyecto mucho más ambicioso y pueden llevar proyectos de energías que no tienen por qué ser renovables, puede ser energía eléctrica y además pues abarcan otro tipo de actividades del sector eléctrico que, bueno, pues más adelante, como os decía, detallaremos un poquito más, ¿vale? En cuanto al marco jurídico español, esas directivas tienen que transponerse al marco jurídico español para, bueno, pues para que formen parte de nuestro ordenamiento y así que sean aplicables, ¿vale? E igual, son dos reales decreto ley. Fijaros que es en el año 2020 y en el año 2023 donde se hace una modificación a la ley del sector eléctrico a través de estos dos reales decreto ley para incorporar las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables. Concretamente, el Real Decreto Ley 23/2020 lo que hace es incluir en la ley del sector eléctrico a través de la modificación de esa ley un poco lo que es las características principales de una comunidad de energía renovable, que son, bueno, lo incluye en el artículo 6 de esa ley del sector eléctrico como un sujeto más que puede llevar a cabo actividades relacionadas con la energía eléctrica, ¿vale? Entonces, forma parte del sector eléctrico y es un sujeto que puede formar parte de cualquier actividad, bueno, cualquier actividad no, ahora la matizaremos, pero está incluido como un agente más del mercado eléctrico. ¿Vale? Lo que pasa que solo lo único que incluye el artículo 6 es la definición y que es un sujeto del sector eléctrico, pero lo que es las características o los requisitos que tiene que cumplir una comunidad de energía renovable, pues se incluyen en un párrafo del artículo 6 que dice que las comunidades de energía renovables son, bueno, pues ahora lo comentaremos, las características que incluye. En cualquier caso, esas características o esa definición que se hace de la comunidad de energías renovables es exactamente igual que la que viene en la propia directiva. Y el Real Decreto Ley 5/2023 lo que introduce mediante una modificación también de la Ley del Sector Eléctrico son a las comunidades ciudadanas de energías, pero también con respecto a las comunidades de energías renovables incluye un artículo más en la Ley del Sector Eléctrico, concretamente el artículo 12 bis, donde se incluyen una serie de derechos de los consumidores y derechos que tienen las propias comunidades de energías renovables. Este artículo, en mi opinión, es bastante importante, puesto que como lo único que tenemos de normativa referente a las comunidades energéticas son las inclusiones que se han hecho en la ley del sector eléctrico y son mínimas,
pues tenemos que tener muy bien o tenemos que fijarnos muy bien qué dicen exactamente estos dos artículos, porque, como os decía, prácticamente es lo único que tenemos. Es más, es que no contamos, no es como otro tipo de materias donde es algo muy reciente y no contamos pues con casuística de resoluciones ya sean judiciales o informes vinculantes que nos puedan dejar aclarar las dudas que podemos tener con respecto a este tipo de figuras. Y luego, dentro del marco jurídico español, comentaros también que está el Real Decreto 244/2019. Este Real Decreto no desarrolla ni define las comunidades energéticas, pero tenemos que tenerlo muy presente porque generalmente las comunidades energéticas, una de las actividades y la actividad que principalmente se está llevando a cabo es la instalación de placas solares para producir energía y compartirla entre los miembros que forman parte de la comunidad energética. Pues bien, la instalación de esas placas solares, la forma de compartirlo, viene regulado en las condiciones administrativas técnicas, en el Real Decreto 244 de condiciones administrativas técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Es del año 2019, es anterior a las comunidades energéticas o a la introducción en el ordenamiento jurídico de las comunidades energéticas, porque lo que regula aquí es tanto el autoconsumo individual como el autoconsumo colectivo, qué condiciones deben cumplir y cómo las comunidades energéticas, al fin y al cabo, pueden llevar a cabo instalaciones para un autoconsumo colectivo, pues lógicamente deben tener en cuenta este Real Decreto. Bueno, dicho esto, vamos un poco a perfilar o a meternos un poco más de lleno en lo que son las características y los requisitos, tanto de los requisitos pone del sector eléctrico, pero en realidad de las comunidades de energías renovables. Como os decía, en la Ley del Sector Eléctrico, en el artículo 6, se establece que las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica serán desarrolladas por los siguientes sujetos. Y es ahí donde, además de los productores, comercializadores, etcétera, agregadores independientes, se incluye un apartado diciendo que uno de los sujetos que puede llevar a cabo suministro de energía eléctrica o actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son las comunidades de energías renovables. Y además aprovecha ese artículo para decir qué es una comunidad de energías renovables. Vale, tener en cuenta que ahora mismo ya estamos hablando de comunidades de energías renovables, hemos dejado un poco al lado las comunidades ciudadanas de energía. Como os decía, básicamente son lo mismo, pero tienen una serie de diferencias que luego veremos. Pero como las comunidades de energías renovables es la figura que de mayor aceptación se está teniendo y está muy focalizada en los temas locales, por eso nos hemos centrado en las comunidades de energías renovables. Bueno, seguimos. Como decía el artículo 6, tiene una serie de características que vamos a ir desgranando, ¿vale? Esto es lo que dice el artículo y en esto es lo que nos tenemos que basar para, en esencia o en puridad, saber qué es una comunidad de energías renovables. En primer lugar, te dice este artículo que las comunidades de energías renovables debe ser una entidad jurídica. Esto significa que no cualquier agrupación de personas puede ser una comunidad de energías renovables. Cuando se habla de entidades jurídicas nos referimos a que tiene que tener personalidad jurídica propia y diferenciada de los miembros. Por ejemplo, como entidad jurídica que esté dentro del marco jurídico español, porque como ya os comentaba, estas características que vienen establecidas y reguladas en la Ley del Sector Eléctrico y que vienen de la directiva, no han determinado qué tipo de agrupación o qué tipo de entidad dentro del ordenamiento jurídico es la más idónea, sino que somos, dentro del contexto normativo jurídico nacional, somos nosotros los que tenemos que buscar qué tipo de figuras jurídicas tenemos y cuál de ellas o cuáles de ellas son las que estarían más acorde o las que encajarían con la definición de comunidad de energías renovables. A modo de ejemplo, aunque luego también lo trataremos un poco más detenidamente, decir que serían, por ejemplo, asociaciones, porque, por supuesto porque no tienen ánimo de lucro, y cooperativas de consumidores y usuarios. Sociedades limitadas sí que tienen un componente empresarial, pero hay unas sociedades limitadas sin ánimo de lucro que también podrían ser
una vía para formar una comunidad de energías renovables. Pero sobre todo que tengáis en cuenta que tiene que ser una entidad jurídica diferenciada de los socios. Es decir, una entidad jurídica o una asociación, una agrupación con personalidad jurídica propia significa que esa persona jurídica que se ha creado va a poder realizar actuaciones con terceros, va a poder contratar, va a poder solicitar préstamos, pero ya como figura jurídica independiente de los miembros, ¿vale? Otra de las características que tienen las comunidades de energías renovables y que exige su definición es que sea de participación abierta, es decir, que no exista discriminación o condiciones injustificadas que impidan que cualquier persona o cualquier empresa pueda formar parte de ellas. Esto no significa que no haya una serie de limitaciones, pero son las mínimas. Las limitaciones, al fin y al cabo, son las que se regulen en la aceptación de la afiliación de esa asociación o de esa cooperativa que se ha creado. Es decir, se tienen que aceptar las condiciones de afiliación. Por ejemplo, pues si la forma jurídica creada es una cooperativa y hay que aportar un capital mínimo obligatorio, porque así lo exige la ley, pues cualquier persona que se quiera asociar a esa cooperativa debe saber que tiene que aceptar la cuota de ingreso o incluso cuotas periódicas que se vayan determinando en el propio funcionamiento de la forma jurídica que se haya creado, ¿vale? Otra de las características, pues la participación voluntaria. Eso significa que tienes derecho o que la comunidad de energía renovable exige que las personas que se asocien puedan abandonar la comunidad energética en cualquier momento e incluso a retirar la inversión. Así es como viene definido en el concepto de comunidad de energías renovables, y nos tenemos que ir a las bases de las convocatorias que hace el IDAE para la subvención de estas comunidades energéticas para ver que hay una pequeña matización, pero como os digo, ya no viene en una norma legal, sino en unas bases de una convocatoria para una subvención, ¿vale? Donde matiza que la retirada de la inversión por cualquier persona que forme parte de la asociación debe ser dentro de unos límites temporales razonables y que limite el impacto de la sostenibilidad financiera de esa comunidad energética y de ese proyecto que vaya a acometer. Bueno, es algo muy indeterminado, pero que sepáis que se puede acordar que la retirada de la inversión deba ser en un plazo o de una manera gradual para minimizar un poco el impacto que puede tener el hecho de que alguien haya ingresado en esa cooperativa o en esa asociación y en unos meses decida abandonar esa asociación, ¿vale? Otro de los requisitos o otra de las características que nos dicen la ley en cuanto a la comunidad de energías renovables es que el control efectivo debe recaer en los socios que estén situados en las proximidades de los proyectos. Por eso os decía anteriormente que en realidad lo que se busca es con las comunidades de energías renovables, a diferencia de las comunidades ciudadanas de energías que no tienen la limitación de la proximidad del proyecto, es que sean los propios socios del ámbito local donde está operando esa comunidad energética en los que recaiga el control efectivo. Y lo que se pretende también es que el control efectivo no sea el control efectivo de esa agrupación que se ha formado, pues que no esté en manos de una persona o de varias. O sea, se ha definido lo que es el control efectivo y el control efectivo, pues en el momento que una persona tiene una mayoría del 50% de los votos o tiene la facultad de nombrar o destituir a la mayoría del personal de dirección, podría decirse que tiene el control efectivo. Lo que pretenden las comunidades energéticas es todo lo contrario, es que el control esté en manos de los propios asociados, que al fin y al cabo lo que se pretende es que sean los propios ciudadanos y los pequeños comercios o las empresas locales las que de común acuerdo decidan llevar a cabo un proyecto dentro de una comunidad de energías renovables. Se pretende que sea lo más democrático posible. Vale, otra de las características de las comunidades energéticas,
Pues que los proyectos que lleven a cabo deban ser propiedad de la propia comunidad de energías renovables y que ellos lo desarrollen. Es decir, hay una de las preguntas que vienen incluida en una de las guías que tiene el IDAE para la constitución de comunidades energéticas, donde se pregunta si la inversión de ese proyecto, ¿vale? Sobre todo visualizar un poco lo que es una actividad que es la más usual, que es la instalación de placas solares. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, la inversión de esas placas solares, ¿quién la hace? Se pregunta o se hace esa pregunta que se lanza y que responde el IDAE, lo que viene a preguntar es si esa inversión puede ser acometida por parte de uno de los miembros o incluso por todos los miembros. Y el IDAE aclara que la inversión tiene que hacerse por la propia comunidad energética. Esto está en consonancia con lo que decíamos anteriormente, es decir, que una comunidad energética tiene personalidad jurídica propia y es ella la que debe acometer la instalación y la que tiene que hacer la inversión, ¿vale? No obstante, deciros que existen esquemas de financiación para el tema de las inversiones que se puedan hacer mediante placas solares. Estos sistemas de financiación pues, se verán en próximas sesiones. Bueno, seguimos. Esto también es una de las características principales de las comunidades de energías renovables, que también ha dado lugar a que existan preguntas alrededor de este concepto. Y es que las comunidades de energías renovables, en su propia definición, establece que los socios deben ser personas físicas, pymes o autoridades locales. Con esto, autoridades locales, incluidos los municipios. Esto significa, o la gran pregunta es, ¿qué pasa con las grandes empresas? ¿No pueden formar parte de una comunidad de energías renovables? Pues bien, en puridad, en esencia y de acuerdo con la definición establecida legalmente en las comunidades de energías renovables, no, una gran empresa no podría formar parte de una comunidad de energías renovables. Como veremos luego, sí que podría formar parte de una comunidad ciudadana de energía, pero como dentro de una comunidad de energías renovables, las grandes empresas no están incluidas como tipo de socios que pueden formar parte de las mismas. En cuanto a pymes, pues nada, simplemente aclararos que de acuerdo con la normativa, una pyme es aquella que ocupa a menos de 250 trabajadores y que tiene un volumen de negocios anual inferior a 50 millones o un balance general inferior a 43 millones. Según lo que hemos podido indagar, el 99,8% de las empresas de España son pymes, ¿vale? A ver, perdonad un momento. Vale, sí, perdona. Vale, y luego también está definido como una de las características de las comunidades de energía renovable que la finalidad de estas comunidades debe ser proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales. Sin más, no dice nada más. Esto es bastante genérico. Sí que es verdad que proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales, pues podemos determinarlos un poco en que cualquier proyecto que lleve a cabo una comunidad de energía renovable pues tiene que proporcionar beneficios medioambientales, por ejemplo, a través de la reducción de CO2, el impulso de las energías renovables. En cuanto a beneficios económicos, pues mejorar la eficiencia y los ahorros energéticos que se puedan llevar a cabo a través del ahorro de la factura de la luz, porque estás siendo, en algunos casos, es porque serás productor y consumidor de tu propia energía y entonces no tendrás que pagar los peajes de acceso a la red de transporte. Y en cuanto a beneficios sociales, pues es la oportunidad de empoderar al ciudadano y de que haya una cohesión social entre los ciudadanos que formen parte de ese proyecto común, ¿vale? Dice también la definición de comunidad de energías renovables que se debe proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales en lugar de ganancias financieras. Esto significa, y esto es importante para luego buscar la fórmula jurídica dentro de nuestro ordenamiento que más se adapte a las comunidades de energías renovables, es el hecho de que tiene que ser, en lugar de ganancias financieras, pues al final es una comunidad que se proyecta sin ánimo de lucro y donde no cabe el reparto de beneficios directos entre los socios, sino que lo que hay que hacer es reinvertir aquellos beneficios que hayan podido sacar la comunidad energética en el caso de que los hubiere, para continuar con la promoción de esos beneficios medioambientales, económicos o sociales a través de otros proyectos.
Vale, hablamos aquí un poco de la protección de los consumidores, pero como un enlace, porque todo lo que os he contado hasta ahora viene reflejado en el artículo 6 que hemos dicho. Viene definido la Comunidad de Energías Renovables y lo que hemos hecho es ir desgranando cada una de las partes que vienen en ese párrafo donde viene su definición. Y como os decía, luego en el Real Decreto Ley del año 2023 se incluye para las comunidades de energías renovables un nuevo artículo, el artículo 12, que al final lo que viene a recoger es también lo que venía a decir la directiva del año 2018, ¿vale? Y lo primero, bueno, son varios apartados de este artículo, pero lo que quiero yo sobre todo es que pues reflejar lo que creo que es más importante de este artículo. Y es principalmente este artículo, el apartado 2, que habla de los consumidores finales, que les otorga los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen ya como consumidor final. Es decir, el hecho de que una persona física vaya a formar parte de una comunidad de energía renovable no va a perder sus derechos ni las obligaciones que mantiene como consumidor doméstico o consumidor final. Debe poder participar en una comunidad de energías renovables y debe no estar sujeto a condiciones injustificadas o discriminatorias por el hecho de ser consumidor final. Con esto lo que se pretende es incentivar que las personas físicas formen parte de las comunidades de energías renovables y que su participación pues sea lo más activa posible para al final lo que decíamos un poco, que es empoderar al ciudadano. A ver, perdonad. Actividades de las comunidades de energías renovables. Vale, pues aquí, a ver, aquí, perdón. Vale, pone el artículo 3, pero no, esto estaría erróneo, ¿vale? Es una errata. En realidad estamos todavía en el artículo 12 porque, como os digo, solo tenemos el artículo 6 y el artículo 12 bis de la ley del sector eléctrico para hablar de comunidades de energías renovables y para ver la esencia de estas comunidades de energías renovables. Este apartado 3 del artículo 12 a mí me parece importantísimo porque, como os hemos dicho, como he comentado, en el artículo 6 lo que dice es que la finalidad de la comunidad de energía renovable, diciendo que tiene que realizar o promocionar beneficios medioambientales, sociales y o económicos, pero no dice nada más. Entonces, es un poco sui generis, tenemos que detallar un poco más en qué consiste o qué tipo de actividades deben hacer o pueden hacer las comunidades de energías renovables. Pues bien, no tenemos una norma que nos diga exactamente qué tipo de actividades pueden hacer, pero sí que nos podemos ir a este apartado 3, donde vienen los derechos que tienen las comunidades de energías renovables y aquí nos dice concretamente que pueden producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, ¿vale? Entonces ya sabemos que pueden ser productores de energía renovable, de ahí que puedan ser un sujeto del sector eléctrico, consumidores, No, almacenar Carlos. esa energía renovable y venderla. Deja fuera el transporte y la distribución y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en una comunidad ciudadana de energía, en cambio, sí está permitido o sí viene dentro de sus derechos la posibilidad de distribuir, ¿vale? Pero en el caso de una comunidad de energías renovables no puede transportar ni distribuir porque no viene definido como un derecho de estas comunidades de energías renovables. Y lo más importante, que puede compartir esa energía renovable que produzcan las unidades de producción que sean de su propiedad entre los consumidores, es decir, entre los asociados que formen parte de esa comunidad de energías renovables. Y otro apartado que les otorga derecho es acceder a los mercados de energía eléctrica, por supuesto, mediante agregación de manera no discriminatoria. Lo que se pretende es que puedan ser la figura del agregador independiente, que podemos desarrollar quizá en otras sesiones, pero con los mismos derechos y obligaciones que puede tener pues, un gran agente del sector eléctrico para que no se vea discriminado por el hecho de ser algo más local. Vale, vamos a abordar ahora las diferencias y similitudes de las comunidades de energía renovables y las comunidades ciudadanas de energía, un poquito por encima, pero sobre todo para que sepáis un poco diferenciarlas, ¿vale? Principalmente, la diferencia sustancial, como os decía, es el tipo de actividad que puede llevar una u otra, mientras que en las comunidades de energías renovables no se configura ni el transporte ni cualquier tipo de actividad de energía que no sea renovable.
En cambio, en las comunidades ciudadanas de energía, pues podemos, cuando se constituye una comunidad ciudadana de energía, tiene la posibilidad de ejercer cualquier tipo de actividad que sea de la energía eléctrica y incluida la distribución. Lo que no tiene incluido es el transporte, ¿vale? Ambas, en cuanto al tipo de miembros, como os decía ya anteriormente y os había anticipado, los miembros, en el caso de las comunidades ciudadanas de energía, no está limitado, por lo tanto, una gran empresa sí que puede formar parte de una comunidad ciudadana de energía, pero lo que sí te dice es que el control, en este caso, el control efectivo, igual que en las comunidades de energías renovables nos decía la definición que el control efectivo debe ser llevado a cabo por las personas físicas, pymes, por los socios que estén próximos en los proyectos. En este caso lo que nos dice es que el control debe ser llevado a cabo por las personas físicas, pequeñas empresas y entidades locales o municipios, ¿vale? Y bueno, el resto en realidad son similitudes, porque se exige igualmente que sea una entidad jurídica y que tenga una participación abierta y voluntaria y que su actividad principal sea o su finalidad sea en beneficios medioambientales, económicos o sociales. ¿Cuál es la forma jurídica más idónea para constituir una comunidad energética? Bueno, pues como os decía, esto es todo lo que viene en la normativa legal en respecto a las comunidades de energía renovables, incluso de las comunidades ciudadanas de energía. Y ahora, para saber qué tipo de fórmula jurídica cómo debe constituirse una comunidad de energías renovables, porque, como os digo, nos vamos a centrar en las comunidades de energías renovables, pues nos tenemos que ir a nuestro ordenamiento jurídico a ver qué tipo de figuras tenemos, qué tipo de figuras jurídicas tenemos y cuáles encajan en la definición de comunidad de energías renovables. Es decir, debemos utilizar las figuras existentes en nuestro ordenamiento jurídico que cumplan con los requisitos de las comunidades energéticas y, bueno, pues de los análisis que se han hecho, de los estudios que se han hecho, incluso de la experiencia que hay ya en comunidades energéticas constituidas, generalmente se ha abogado por formar asociaciones o cooperativas de consumidores y usuarios. Antes de abordar un poco en qué consiste una asociación o una cooperativa, para que tengáis unas pequeñas nociones, ¿vale? Vamos a ver cuáles entendemos que no serían conceptos o agrupaciones o fórmula jurídica idónea para constituir una comunidad de energías renovables. No sería idóneo una comunidad de bienes o una comunidad de propietarios, porque estas dos figuras tienen en común que no tienen personalidad jurídica propia. Entonces, como hemos dicho anteriormente, en la definición de comunidad de energía renovable, lo primero que se exige es que sea una entidad jurídica. Entonces, en este caso, pues consideramos que al no tener personalidad jurídica propia ni la comunidad de bienes ni la comunidad de propietarios, entendemos que no es la figura idónea para constituir una comunidad de energías renovables. Sí que hay que hacer un pequeño matiz en cuanto a las comunidades de propietarios, porque aunque no puedan constituir comunidad de energías renovables, sí que pueden llevar a cabo autoconsumo colectivo. De hecho, la ley de propiedad horizontal ha sido modificada, sobre todo en el tema de los quórum que tiene que haber con respecto a aquellos proyectos que sean de eficiencia energética o instalación de placas solares en las cubiertas, precisamente para fomentar el autoconsumo colectivo, incluso en las comunidades de propietarios, pero ya fuera de lo que es una comunidad energética. En el caso de consorcio, bueno, pues el consorcio al final es una agrupación, generalmente es de administraciones públicas, aunque también puede ser una persona privada, o sea, se puede asociar a una administración pública con una empresa privada para llevar a cabo unas actividades en común, pero sí que es verdad que los consorcios dejan fuera a las personas físicas. La definición de comunidad de energías renovables te dice cuáles deben ser los miembros de este tipo de comunidades. Dice que pueden ser personas físicas, pymes y entidades locales o municipios, pero no necesariamente tiene que haber una persona física. No obstante, teniendo en cuenta la esencia y el espíritu de una comunidad de energía renovable, que es sobre todo que los ciudadanos formen parte activa,
pues entendemos que tampoco sería la fórmula más idónea para constituir una comunidad de energías renovables. Bueno, pues ahora nos vamos a meter un poquito más en lo que son las asociaciones, ¿vale? Para que tengáis unas nociones básicas en el caso de que se quiera constituir una comunidad energética a través de una asociación, ¿vale? Como definición, que sepáis que una asociación al final es una agrupación de personas que lo que hacen es buscar un fin o realizar una actividad necesaria que les conduzca al logro de un fin común. Los beneficios que puedan obtener estas asociaciones deben reinvertirse en el cumplimiento del fin de la asociación. Esto encaja perfectamente en lo que es una comunidad de energías renovables. Como características principales de las asociaciones tenemos que decir que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, pues se exige que haya 3 o más personas físicas o jurídicas como mínimo para constituir una asociación, que como otra de las características principales es que pongan en común conocimientos, medios o actividades, que sean sin ánimo de lucro, que tengan una participación libre y voluntaria y un funcionamiento democrático. Hasta ahora todo lo que hemos dicho encaja perfectamente en una comunidad de energías renovables. No obstante, quizá hacer una matización. En la definición que hemos dado de comunidad de energías renovables, como habréis visto, no se dice el número mínimo de personas necesarias para constituir una comunidad de energías renovables. En este caso, si constituimos una asociación, sabemos que tenemos que tener un mínimo de 3 personas, ya sean físicas o jurídicas. Pero, teniendo en cuenta que las comunidades de energías renovables, aunque no tengamos o no se haya determinado un número mínimo, en todas las convocatorias que ha hecho el IDAE para las subvenciones de la constitución de comunidades energéticas o para el proyecto o para los proyectos de las comunidades energéticas, siempre ha exigido un mínimo de 5 socios, ¿vale? Ya sean personas físicas o personas jurídicas. De hecho, bueno, pues un reglamento que estaba en proyecto o que está en proyecto, aunque es probable o tiene visos de que no vaya a salir, un reglamento que venía a definir o a matizar mucho en las características de las comunidades de energías renovables, incluía también ese mínimo de 5 socios. Es decir, nos tenemos que quedar en que dentro de la normativa no existe un número mínimo para las comunidades de energías renovables, pero que sí se está exigiendo por parte del IDAE, incluso tiene su razón de ser en el hecho de evitar así un control efectivo por parte de 1 o 2 personas dentro de una comunidad de energías renovables, el que se formule en las comunidades de energías renovables con el mínimo de 5 personas, ya sean físicas o jurídicas. Bueno, la constitución de las asociaciones lo que tiene es que es bastante sencillo poder constituir una asociación, ¿vale? Porque se hace a través de un acta fundacional y la aprobación de unos estatutos. El acta fundacional no deja de ser una manifestación de la voluntad de crear la propia asociación. Pero hablamos de la sencillez, sobre todo porque una asociación no necesita irse a un notario o a una escritura pública para que se pueda constituir. Es decir, la constitución de una asociación a través del documento acta fundacional se puede hacer en documento público a través de notario, pero si no, en documento privado, es decir, no es necesario ir al notario. Sí que es verdad, luego profundizaremos o diremos el porqué de su inscripción en el registro de asociaciones. En función del ámbito territorial de actuación, en función del ámbito de actuación será a través de un registro autonómico o a través del registro estatal de asociaciones, pero tiene su importancia el registro de las asociaciones, ¿vale? Ahora veremos por qué. El contenido mínimo del acta fundacional, bueno, pues os lo hemos puesto aquí un poquito para que tengáis unas nociones, pero que sepáis que tanto en la página web del Ministerio del Interior como en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenéis un modelo de acta fundacional para crear una asociación y un modelo de acta fundacional para crear unos estatutos. Como contenido mínimo de un acta fundacional, pues la ley exige, si mal no recuerdo, en el artículo 6, que en ese acta se incluya el nombre y apellidos de los promotores, en el caso de ser una persona jurídica o varias personas jurídicas, en ese caso se debería incluir la denominación o razón social de estas personas jurídicas, la nacionalidad y el domicilio de los promotores, esa voluntad de constituir la asociación,
y los pactos y denominación de la asociación brevemente, los estatutos aprobados, que al final es el régimen de funcionamiento que va a llevar a cabo esa asociación, el lugar y la fecha del otorgamiento del acta y la firma de los promotores. Igualmente, se exige como mínimo, como contenido mínimo, es que este acta fundacional incluya la designación de los integrantes de los órganos del Gobierno. Bueno, pues en el caso de que se prevea que luego se cambien, pues por lo menos la designación de los integrantes provisionales, ¿vale? Y luego tenemos aquí el contenido mínimo de los estatutos. Bueno, esto es un poquito más desarrollado, pero como os decía, es un poco para que tengáis un poco en cuenta qué es el contenido mínimo que exige la ley para crear una asociación, pero que tengáis en cuenta que modelos de estatutos tenéis colgados en páginas web oficiales que al final son lo que da mayor seguridad como borradores o como modelos para poder trabajar sobre cualquier asociación que pretenda crearse. Sí que es verdad que lo que vienen son los huecos que hay que rellenar, hombre, sin perjuicio de que se pueda modificar algo que no sea un requisito legalmente exigido, ¿vale? Por el tema, pues por ejemplo, en los estatutos, la forma de funcionamiento que se va a tener o modalidades de admisión y baja, ¿vale? De los socios. Bueno, como contenido mínimo, decir que se debe incluir el domicilio y ámbito territorial de esa asociación, la denominación, que previamente se debe acreditar que no hay otra asociación con el mismo nombre, la duración en el caso de que no vaya a ser una asociación de carácter indefinido, los fines y las actividades. Aquí, en este caso, al hablar de comunidades de energías renovables, pues hombre, lo más seguro para determinar bien los fines y las actividades de la asociación es irnos a esa definición o a esos dos artículos que hemos dicho anteriormente de los derechos que tiene una asociación. Luego ya para determinarlo un poquito más, pues se puede decir que la actividad será mediante la implantación o la implementación de una instalación fotovoltaica con el fin de producir energía eléctrica y compartir esa energía en el seno de la comunidad o bien a los miembros asociados, ¿vale? Otro del contenido mínimo de los estatutos serán los requisitos y las modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los socios, clases de socios que puede haber y consecuencias del impago en caso de que se haya decidido pues que haya cuotas que tengan que ser asumidas de forma periódica por parte de los asociados. Perdón. Derechos y obligaciones de los asociados, criterios que garanticen el funcionamiento democrático, los órganos de gobierno y representación, su funcionamiento y elección, el régimen de administración y contabilidad, el patrimonio con el que se va a contar y los recursos económicos de los que se puede hacer uso y las cláusulas de disolución y el destino del patrimonio, ¿vale? Esto es un poco el contenido mínimo que exige los estatutos, pero quizá visualmente sea mucho más sencillo cogerte un modelo, un borrador, como el que os decía que están en las páginas oficiales, para que veáis este contenido mínimo pues más desarrollado. Aspectos destacables de la asociación, pues que tiene personalidad jurídica, que es uno de los requisitos que exige las comunidades de energías renovables, y capacidad de obrar. Y sobre todo que lo tiene desde el otorgamiento del acta fundacional. Y recordemos que el acta fundacional se puede llevar a cabo mediante un documento privado. Entonces, no tiene, o sea, la inscripción en el registro de asociaciones correspondientes no es un requisito para que adquiera personalidad jurídica, no obstante es bastante importante a efectos de terceros porque hace público la constitución de esa asociación y sobre todo para que la responsabilidad, y esto es importante, la responsabilidad de aquellas actuaciones por parte de la asociación recaiga ya en la propia asociación. En el momento en que, mientras que no está registrado la asociación en el registro correspondiente, son los propios promotores, si llevan a cabo algún tipo de actuación con terceros o algún tipo de actuación, los que responden de esas actuaciones que se han llevado a cabo. Por eso digo que es importante la inscripción en el registro de asociaciones, para que la responsabilidad ya recaiga en la propia asociación como figura jurídica independiente de los socios, ¿vale?
Integración de los ayuntamientos en las asociaciones. Bueno, esto consideramos que es bastante importante que los ayuntamientos o las entidades locales formen parte de las comunidades de energía renovable porque, a la vista está de todas aquellas iniciativas que se han llevado a cabo, pues que es un agente bastante dinamizador de estas comunidades de energías renovables y principalmente también porque le da una seguridad a los ciudadanos que quieren formar parte de estos proyectos en común. ¿Vale? Lo que te exige la ley del derecho de asociación es que permite que las administraciones puedan formar parte de una asociación, con lo cual está recogido legalmente, pero exige nada más que dos requisitos que los tengamos en cuenta, que deben participar en igualdad de condiciones con el resto de asociados y que se haga como medida de fomento y apoyo, ¿vale? Como os decíamos, consideramos que la participación de los ayuntamientos en la creación de comunidades energéticas, sobre todo de ámbito local, su participación es bastante importante para poder dinamizar estos proyectos. Puede participar de muchas maneras y lo más usual que estamos viendo es que es a través de la cesión de cubiertas de edificios que son propiedad del ayuntamiento, ¿vale? Vamos a abordar un poquito las cooperativas. Lo voy a hacer lo más sencillo posible porque entiendo que tanta información así como jurídica o de requisitos puede ser un poco rollo, pero bueno, para que tengáis las nociones básicas y sobre todo lo que quiero que os quedéis es eso, con las características esenciales y con la normativa a la que podéis acudir para llevar a cabo o para poder consultar cualquier duda que os surja, sin perjuicio de que, como os decía en los primeros minutos de esta webinar, pues la Oficina de Transformación Comunitaria de Ciudad Real está abierta al público, es un servicio gratuito, subvencionado con fondos Next Generation y que estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta que podáis tener, ¿vale? Pues bien, la ley de cooperativas recoge en su artículo 1 lo que es la definición de una cooperativa, que no es ni más ni menos personas que se asocian de forma voluntaria para llevar a cabo actividades empresariales. La finalidad de esta agrupación es satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, pero ahora matizaremos porque dentro de las cooperativas hay distintas clases de cooperativas y la que más se acerca al espíritu de una comunidad de energías renovables son las cooperativas de consumidores y usuarios, que al final, en su propia definición, implica el suministro de bienes muebles o inmuebles o incluso productos, servicios en este caso sería la energía eléctrica, para la adquisición, uso o consumo de los propios socios. Entonces, por eso decimos que las comunidades de energías renovables a través de una cooperativa pues encajan bastante bien en la cooperativa de clase consumidor y usuario, ¿vale? Y otra de las características que tienen las cooperativas es que su funcionamiento y estructura es democrático, que igualmente es otro de los requisitos que se exige para constituir una comunidad de energía renovable. Como características generales de una cooperativa, decir que se exige un capital social mínimo, que son 2.000 euros, que vuelve a exigir un número mínimo de socios. Bueno, que vuelve no, decía vuelve porque como vimos en las asociaciones también se exige un número mínimo de socios. En este caso igual, se exige un número mínimo de socios, que son 3, y que tengamos en cuenta lo que os comenté antes del número mínimo de socios que se está exigiendo por parte de las convocatorias del IDAE para las subvenciones de 5 personas para constituir, personas físicas o jurídicas para constituir una comunidad energética. Y una de las características principales y diferenciadoras entre la asociación y las cooperativas es que para la constitución de una cooperativa sí que se exige que sea mediante escritura pública, es decir, hay que ir a notario para constituir una cooperativa. Igualmente tenemos que tener en cuenta el tipo de responsabilidad que recae antes y después de que esté constituida la cooperativa, ¿vale?
Antes de la inscripción, cualquier actuación que sea por parte de los promotores de la cooperativa recae en aquellos que lo hubieran solicitado, vamos, que lo hubieran celebrado de forma solidaria, es decir, entre todos ellos. Pero una vez inscrita, pues estos actos se asumen por parte de la cooperativa. Vale, ponemos aquí que la pueden registrar todos los socios o mediante asamblea constituyente porque sin perjuicio de que se deba constituir en una escritura pública y ante notario, bueno, pues si hablamos de una cooperativa con un número miembro de socios ya importante y la imposibilidad de que todos ellos acudan el mismo día, a la misma hora, a la notaría, se puede formalizar o se puede constituir la cooperativa mediante una asamblea constituyente y todo lo reflejado en esa asamblea constituyente se puede llevar por parte de uno de la persona que haya sido designada para ello dentro de la aprobación de las cuestiones que se aprueben en la asamblea, para que sea una o varias personas las que acudan a la notaría para formalizar lo que es la constitución de la cooperativa. El contenido mínimo de una escritura para constituir una cooperativa, bueno, pues aparte de lo típico que ya también hemos visto en las asociaciones, como puede ser la identidad de los otorgantes o la aprobación de los estatutos y esos estatutos, pues aquí, claro, se requieren una serie de manifestaciones como contenido mínimo, ¿vale? Manifestaciones como puede ser manifestación del cumplimiento de los requisitos de la cooperativa, la voluntad de constituir la sociedad y qué clase es, la manifestación de que cada promotor ha suscrito la aportación obligatoria mínima, porque como ya os anticipaba, para constituir una cooperativa se necesita una aportación obligatoria mínima, que en este caso está fijada en 2.000 euros, pero puede ser más. Y bueno, pues cada vez que haya un nuevo socio o los propios promotores deberán aportar la parte que le corresponda para llegar a la aportación obligatoria mínima. Por eso, otro de los contenidos mínimos que se exige en la escritura de constitución de una cooperativa es la manifestación del desembolso del capital social mínimo. También la relación de personas que ocuparán los cargos en los órganos sociales y el valor asignado a las propias aportaciones, ya no las dinerarias, sino las no dinerarias, porque puede existir socios que aporten en lugar de, bueno, pues que aporten en especie, pues como puede ser la cesión de una cubierta. Nada, una pincelada respecto a la admisión de nuevos socios, que tienen que ser en condiciones de igualdad y no discriminación, que esto es precisamente lo que también se promulga por parte de las comunidades de energías renovables. Y como decíamos, aunque decíamos en la definición de comunidad de energías renovables que es una participación que tiene que ser abierta a todo el mundo, y pues que existe en el caso de constituirse una cooperativa, pues que aquel socio que quiera ser admitido en la cooperativa tiene la obligación de desembolsar la aportación obligatoria mínima. Bueno, está establecido por ley que un mínimo debe hacerse en el momento de la admisión y posteriormente el resto de porcentaje se puede aplazar, ¿vale? Y que tiene que aceptar, lógicamente, las normas estatutarias de esa cooperativa. Existe en la ley un proceso de admisión de nuevos socios que está, bueno, pues que está regulado, ¿vale? Que lo sepáis. Órganos de la cooperativa, pues que sepáis que los órganos que vienen establecidos en la ley como órganos de la cooperativa serían una asamblea general, un consejo rector y una intervención. Sí que existen otro tipo de órganos que pueden ser consultivos, según el volumen o el número de socios que tenga la cooperativa, pues se pueden crear otro tipo de comités o de órganos consultivos que asistan a los órganos, al Consejo Rector, a la Asamblea General, etcétera. Bueno, y también pues poner un especial interés en el hecho de que con carácter general en las cooperativas un socio suele tener un voto, con derecho a un voto. Y esto encaja perfectamente en las comunidades de energías renovables para impedir precisamente lo que hablábamos del control efectivo por parte de un miembro, pues cuya aportación a la forma jurídica que se haya creado pues haya sido
de mayor envergadura que el resto, ¿vale? Pues en este caso, con independencia de lo que se haya aportado, lo suyo es que sea un socio, un voto. Bueno, aportaciones obligatorias, la hemos visto antes, la hemos comentado ya, que los estatutos deben fijar una aportación mínima obligatoria tanto para adquirir como para mantenerse en condición de socio. Y se puede acordar una exigencia de nuevas aportaciones obligatorias, incluso ya no solo aportaciones obligatorias al capital social, sino que puede haber cuotas periódicas, por ejemplo, de ingresos que no forman parte del capital social y, ojo, estas sí que no son no se devuelven, digamos, ¿vale? En el caso del capital social que se haya aportado, en el caso de las cooperativas, pues decir que efectivamente estas sí que pueden transmitirse, ya sea por actos intervivos o por sucesión mortis causa. Y bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar con respecto a las comunidades de energía renovables y a las comunidades ciudadanas de energía desde el punto de vista jurídico, dónde vienen reguladas, cuáles son sus definiciones en esencia y un poquito las características de las asociaciones y las cooperativas, que al final son las fórmulas jurídicas que están dentro del ordenamiento jurídico español y que más se pueden ajustar pues al encaje de una comunidad de energías renovables, ¿vale? Ahora, pues quería comentaros un poquito para que tengáis también igual un poquito de nociones básicas de los tipos de autoconsumo que existen de acuerdo con el Real Decreto 244 de 2019. En este caso ya hablaríamos, pues, o tenemos que ponernos en situación de una comunidad de energías renovables donde han decidido ser propietarios, invertir e instalar unas placas solares con el fin de producir energía renovable y que esta producción de energía pues se comparta entre los asociados. Pues eso, pues que se comparta entre los asociados, ¿vale? Uy, perdón, se me ha ido. Vale, tipos de autoconsumo que hay. Bueno, principalmente decir que hay autoconsumos individuales y autoconsumos colectivos. Como estamos hablando de unas comunidades energéticas, nos tenemos que focalizar en lo que es el autoconsumo colectivo. Hay dos tipos de autoconsumo, sin excedentes y con excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues se pueden instalar placas solares y que existan excedentes. Cuando decimos que existan excedentes es que no se haya consumido toda la energía que se ha llegado a producir. ¿Qué se hace con esa energía que se ha llegado a producir pero que no ha sido consumida por la comunidad energética o los socios? Pues tenemos la regulación del autoconsumo sin excedentes, que al final es instalar un sistema de antivertido para que esa producción de energía de más no se vierta a la red de transporte, ¿vale? Y en el caso de que haya excedentes y que se haya producido de más, pues también hay dos modalidades, o bien acogerte a una compensación simplificada o bien no acogerte a una compensación simplificada, sino que como productor te vayas al mercado eléctrico y vendas ese excedente. ¿Vale? A ver, no, perdón. Vale, pues nada, lo comento aquí también, ¿vale? Para acogerte a la compensación simplificada, que no es, en términos prácticos, deciros que es más o menos como, bueno, más o menos no, en realidad es en la factura que te vaya a llegar por parte de la comercializadora, donde se recoja el consumo que has tenido de la propia producción que haya tenido la instalación de la comunidad energética, más lo que hayas consumido por parte de la red de transporte, por parte de la red, vaya, pues compensarte por esos excedentes de acuerdo con el coeficiente que a ti te corresponda en función de los acuerdos de coeficiente de reparto o del reparto que se haya obtenido en ese autoconsumo colectivo. Es decir, lo que vamos a ver es en nuestra factura de la luz un descuento por compensación simplificada, ¿vale? Ese descuento o esa compensación simplificada jamás podrá ser negativo, ¿vale? No puede llegar a un resultado negativo. Y bueno, pues comentaros también que acogerse a la compensación simplificada por parte de una instalación fotovoltaica con autoconsumo colectivo, pues necesita una serie de requisitos, es decir, no
no se puede acoger cualquier instalación de autoconsumo, se debe cumplir una serie de requisitos. Si mal no recuerdo, estos requisitos son, primero, que la fuente de energía primaria sea renovable, que eso se cumple en el caso de las comunidades de energías renovables a través de la instalación de las placas solares y la producción de esas placas solares. Y luego, principalmente, hay que tener muy en cuenta la potencia de esas instalaciones para poderte coger a un sistema de compensación simplificada para que en tu factura de la luz te descuenten esa energía que no has llegado a consumir, pues no debe ser superior al 100% de kilovatios, ¿vale? Esa instalación no puede llegar a ser superior a 100 kilovatios. Que exista un contrato único entre el consumo asociado y los consumos auxiliares. Los consumos auxiliares son pues los consumos que la propia instalación necesita para funcionar, ¿vale? Y luego que se haya suscrito entre el consumidor y el productor un contrato de compensación. Hablamos de consumidor y productor porque en el momento en que, bueno, que sepáis que en el autoconsumo colectivo hay distintas figuras. Está la propiedad del proyecto, el propietario de la instalación, pero puede ser que el productor no sea el mismo propietario, ¿vale? Puede ser una persona distinta o puede ser el mismo propietario. Y luego están los consumidores. Tener en cuenta, no obstante, que estas figuras que vienen dentro del autoconsumo colectivo, bueno, pues luego hay que encajarlo en una comunidad de energías renovables y en la definición de comunidades de energías renovables, ¿vale? Pero a efectos de acogerse a la compensación, que sepáis que debe haber un contrato entre el consumidor y el productor, incluso aunque el consumidor final sea el mismo productor, ¿vale? Y luego que la instalación no esté sujeta a un sistema retributivo adicional, es decir, o te acoges a la compensación simplificada o te puedes acoger a otro sistema retributivo adicional que haya sido establecido por normativa, ¿vale? Y por último, en cuanto al autoconsumo con excedentes no acogido a compensación, significa pues lo que os decía anteriormente, que esa energía además que se ha producido, pues que pueda venderse a red. Ojo, para vender a red tienes que ser productor, pero sí que es verdad que en el caso de los autoconsumos colectivos existe, en ese Real Decreto del que estamos hablando, existe una serie de consideraciones para aquellas instalaciones que cumplan una serie de requisitos y eximir de ciertos requisitos que se exigen a los grandes productores, ¿vale? Pero aún así hay que tener en cuenta pues los requisitos que por normativa se exigen a los productores para vender, que también puede hacerlo a través de una representación indirecta y encargarlo a un tercero, ¿vale? Pero bueno, un poquito para que tengáis unas nociones básicas. Y bueno, pues ya está. No sé si comentaros también un poco porque tengáis también un poquito de nociones, que respecto a temas fiscales existe un informe vinculante de la Dirección General de Tributos del año 2024 que viene a decir que en el caso de que estemos hablando de una comunidad de energías renovables con un autoconsumo que esté acogido a compensación simplificada, no estamos hablando de un sujeto pues de un sujeto o de una actividad que esté sujeta al impuesto sobre actividades económicas, que sí es necesario darse de alta en el impuesto de actividades económicas en el caso de que estemos hablando de un autoconsumo con excedentes que se vaya a verter a red y se vaya a vender esa energía que se ha producido de más, ¿vale? Porque en ese caso sí se considera que hay una actividad frente a terceros, una actividad que se puede llevar a cabo por terceros, y en ese caso sí que la actividad estaría sujeta al impuesto sobre actividades económicas. Esto como una pequeña puntualización, un poco para que sepáis que, a pesar de que no tenemos mucha casuística, sí que es verdad que la Dirección General de Tributos es donde podemos encontrar distintas resoluciones que nos van complementando pues lo poquito que tenemos para este tipo de comunidades de energías renovables, ¿vale? Y luego, pues igual, pues un poquito que sepáis desde nivel técnico, una vez que hay una instalación de placas solares o fotovoltaicas, que como decíamos,
al final es lo más recurrente o lo que más o la práctica más usual de estas comunidades de energías renovables, aunque pueden implicar otro tipo de proyectos, ¿vale? Pues el caso de la instalación de placas solares al final necesitará una conexión a la red de transporte, ¿vale? Y bueno, pues también está esa solicitud de acceso y conexión o ese permiso que te tienen que otorgar para que te conectes a red. Eso también está regulado, viene regulado en la Ley del Sector Eléctrico, en un Real Decreto y en una circular del año 2024, pero que ha entrado en vigor ahora en enero del 2025. Simplemente deciros que no se puede denegar el acceso a la red de forma arbitraria, sino que solo si no hay capacidad y si no cumplen los criterios técnicos y los criterios que se han establecido para darte ese permiso. Y en el caso de que no estés de acuerdo con los criterios que se hayan establecido, pues tienes la oportunidad de dirigirte mediante un procedimiento también regulado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencias para que dirima en esa discrepancia que haya en cuanto a la solicitud del permiso de acceso y conexión a la red. Y bueno, pues por mi parte un poquito, pues ya os habría contado un poco lo que quería que tuvierais en cuenta. La idea es seguir con otras webinars más adelante para que podáis introduciros en los conocimientos de estas comunidades energéticas desde distintos puntos de vista. Voy a mirar porque no sé si estáis silenciados, si hay alguna pregunta. No habéis llegado, estoy viendo aquí el chat de la reunión. Vale, creo que no estás pasando las diapositivas. Bueno, espero que al final las hayáis visto, porque es verdad que, bueno, pues que me he puesto a hablar y me he olvidado absolutamente del tema. Mi compañero me dijo en principio que sí se veían, por eso tuvimos la llamada. Vale, perfecto, genial. Pues nada, por mi parte ya, pues si queréis hacer alguna pregunta o si tenéis alguna inquietud, me alegro, Andrea, me alegro mucho que os haya gustado pues la webinar y nada, encantada de atenderos y que sepáis que estamos aquí en el INPEF, en la 4ª planta, que tenemos una web de la OTC donde también podéis hacernos consultas y que cualquier cosa estamos a vuestra disposición. No sé si alguien tiene... Vale, José, pues no sé si estás en mute o si quieres decir algo. yo creo que está todo bien. Podemos dar por finalizada la sesión. No sé si me oyes, Esther. Creo que no, ¿no? Entiendo que es porque tienes silenciado el altavoz. No pasa nada. Damos por concluida la sesión y nada, muchísimas gracias por participar a todos y a todas. Un saludo. Pues nada, si no tenéis más preguntas, hombre, la idea a lo mejor hubiera sido haber hecho un pequeño descanso para que no fuera todo tan denso, pero bueno, pues eso, que me he puesto a hablar y se me ha ido el santo al cielo. Entonces casi que al final vamos a terminar un poquito antes porque al final pues eso, no hemos hecho el descanso. Y insisto, si tenéis alguna duda, pues este es el momento y si no en un momento posterior, lo que veáis.